Comienzo. A manera de corte de caja, esta presentación muestra el estado actual de una investigación que aún está en proceso. Quedan muchos cabos por atar y casos específicos en los que hay que profundizar, más preguntas que respuestas. Sus comentarios serán de gran utilidad para continuar o virar el rumbo del trabajo. Para esta presentación me valgo de 3 estudios de caso. 2 corresponden a la década de los 60 y 1 a la del 70, como punto de partida para aproximarnos a la complejidad que implica analizar el rol de las publicaciones periódicas en la consolidación de diferentes discursos del arte. Incluyo también una breve semblanza de revistas afines que de cierta manera dialogaban en el contexto mexicano. Los ejercicios que ahora comparto tienen la intención de examinar el papel de las publicaciones periódicas de corte cultural como espacios de debate, creación, circulación de ideas e intercambio con otras latitudes y otras prácticas artísticas, teóricas, sociales y políticas. Tomo el término de cartografía como una herramienta de trabajo que nos permite reconocer un territorio y a la vez conseguir sistemas o estructuras conceptuales que nos ayudan a analizar las dinámicas artísticas de entonces y encontrar las fisuras y contradicciones que complejizan el tema. Durante los años 60, las publicaciones de artistas y revistas de corte literario potenciaron un enérgico carácter político y tuvieron la intención de desmitificar el arte al mezclarlo con la vida cotidiana a través de proyectos editoriales, tanto de circulación limitada como masiva. A la par de lo acontecido en Europa, pienso en el caso de Boy Express, por ejemplo, artistas latinoamericanos consideran un trabajo de resistencia cultural, que tuvo su propia lógica, donde el binomio política-poesía logró jugar un papel decisivo en la desmaterialización de la obra y de la acción. A diferencia de la década anterior, de los años 50, a diferencia de la década anterior, en los años 70, las ediciones de tiraje limitado de revistas, postales, folletos y libros de artistas fueron el medio elegido para crear redes de comunicación entre creadores que trabajaban desde distintas disciplinas y buscaron crear circuitos alternativos a lo ya establecido con el fin de sortear la represión y las dictaduras políticas y de generar nuevos públicos mediante una relación más estrecha y afectiva en el espectador. En este contexto, la poesía como acto performático se vuelve central. La mayor parte de estas editoriales compartieron la necesidad de armar redes de colaboración para desafiar la censura y explorar temas hasta entonces considerados como no artísticos. La vida cotidiana, la sexualidad, la risa y el juego, combinado con una mirada crítica de la cultura oficial. Estas publicaciones posibilitaron no solo la comunicación con otros artistas, sino también la permitieron conocer el trabajo que se producía más allá de las fronteras mexicanas. Para el caso mexicano, el material que forma parte del fondo de Felipe Ehrenberg, que adquirió el MUAC para formar parte de su colección documental, ejemplifica de manera invaluable la operación de circuitos alternativos de edición, distribución e intercambio de publicaciones de artista que implicaron una ruptura tanto con los medios de distribución como con los discursos tradicionales del arte de los años 70. La colección de libros de artista y revistas de edición limitada plantea 2 momentos claves de experimentación gráfica y conceptual que muestran claramente la riqueza que permite al artista pensarse como editor y da la posibilidad de mostrar la relación que hay entre los impresos editados por artistas y ciertas exploraciones conceptuales características del arte contemporáneo. En la Ciudad de México de los años 70 y 80 exploró experiencias sensoriales que reubicaron la cultura urbana en un acto presente, una mezcla entre lo oculto y lo popular, entre lo personal y lo público. Este trabajo editorial que se llevó a cabo a partir del uso del mimeógrafo formó parte de la producción del movimiento de los grupos, que adquirió cierta independencia y logró sobrevivirlos. Para el análisis final de este proyecto, me parece importante distinguir 2 circuitos de circulación distintos que en ocasiones se trastocan. Uno de ellos se asocia a publicaciones ligadas a instituciones oficiales, cuya infraestructura les permite tener un tiraje y una distribución amplia. El otro, si bien en ocasiones atraviesa sus fronteras, su producción está ligada a un ámbito más casero, más íntimo y con unas complejidades, con las complicidades de un trabajo. Bueno, aquí lo que les presento es un mapa, yo creo que se ve muy mal, pero bueno, un mapa que resultó a partir de un estudio que empezamos a hacer sobre qué tipo de revistas estaban produciéndose en México en las décadas de los 60, 70 y 80. Y si nosotros sí nos estamos enfocando en estas revistas que tienen o que tratan de tener cierta comunicación con América Latina,
tanto por la gente que está trabajando en ellas como por la distribución. Entonces, bueno, aquí les voy a presentar rápidamente la base de datos de las cuales empezamos como a escoger cuáles son las revistas que nos interesaría empezar a manejar y cuáles en qué lugares están ubicadas, ¿no? Esto es como realmente como parte de un proceso de trabajo. Esta es una muestra de las diferentes revistas que guarda el archivo de Felipe Heredia. Realmente es un material muy rico sobre los años 70, no solo en la producción del circuito mexicano, sino también de toda Latinoamérica. Existen muchas revistas de Clemente Pavín, latinoamericanas y también de Boyes Press. Bueno, voy a comenzar con un caso que es un estudio de caso que se llama la revista Crononauta. ¿Podría pedir un poquito de agua? Por favor. Dirigida por René Beretés y Alejandro Jodorowsky, Crononauta, revista de ciencia ficción y fantasía, es la primera edición latinoamericana dedicada a este género. Es un caso paradigmático que bien representa los cambios en las prácticas artísticas de los años 60 mexicanos. Lo que voy a tratar de hacer con las revistas también es cómo estas revistas, aunque son especialistas en literatura, también están hablando de estos cambios más allá de las fronteras de la literatura. En un momento en que las artes empiezan a imbricarse unas con otras, ¿no? Diferentes géneros. Significó un espacio de encuentro y experimentación donde colaboraban agentes de diversas disciplinas y prácticas artísticas que tenían como propósito borrar las fronteras entre ellas. No es casualidad que Alejandro Jodorowsky sea uno de los fundadores principales de la revista, que haya convocado a colaborar con cuentos cortos y extractos de ensayos a pintores, gente de teatro, poetas, literatos, con los que había trabajado antes. Me parece que este caso abre la posibilidad de releer los años 60 con sus redes de colaboración y a la vez cuestiona la producción de las revistas literarias desde la experimentación. La revista deja de manifiesto la distancia con el discurso ideológico y estético oficial de décadas anteriores. Apareció en 1964 a un precio de 10 pesos, cerca de $1, y se promocionaba como literatura de vanguardia editada por el Club Mexicano de Ciencia Ficción. Su presencia fue corta, pues solo se publicaron 2 números de alrededor de 100 páginas cada uno. Su tiraje y distribución no se incluyen datos, pero por notas hemerográficas se tiene el registro que se distribuyó en Chile, Argentina y Colombia. Bueno, voy pasando algunas de las páginas de la revista para que se den cuenta un poco cuáles son la gente que iba colaborando. Crononauta, anotan en la bienvenida al lector, es como un pequeño monstruo venido de alguna sabia dimensión, acaba de nacer. Este viajero a través del tiempo sabe que viene a llenar un enorme vacío en la literatura de habla hispana. El contenido de la publicación deambula entre la ciencia ficción, pero también, aunque no lo especifica, entre las ciencias ocultas y la magia, territorios a los que años después se dirigirán Jodorowsky y Beretés. Colaboran en la revista un equipo internacional, 10 de ellos mexicanos, 4 europeos y 5 sudamericanos. En el número 1 destaca la participación de artistas plásticas que no solo ilustran, sino también colaboran con textos, como es el caso de Manuel Felgueres, Roland Topor y Sergio Vargas. Destaca la participación de René Beretés, Topor, Sergio Vargas, Manuel Felgueres, Emilio García Riera, Luis Urías, Arrabal, Homero Arigis, Jacobo Glantz, Carlos Monsiváis, Raquel Jodorowsky, Enrique Besonar y el propio Alejandro Jodorowsky, con Felito Hernando, Enrique Lin, Paulo Frasi, Alfonso Leiva y Juan Morales Silva. La revista abre con un artículo de Beretés sobre el legado y la metodología del trabajo de Raymond Roussel, escritor admirado por los surrealistas, que será el elemento central en la concepción del proyecto de la revista. El texto alude al juego de palabras como disparador de la imaginación y a la estrecha relación de estas con la elaboración de las imágenes, noción que estará presente en la estructura de la publicación. En el segundo número, la ilustración parece tener mayor fuerza. La participación de artistas visuales supera de los escritores. José Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, Beretés, Arnaldo Cohen, Alberto Quironella, Lilia Carrillo,
y el propio Alejandro Jodorowsky con Cecilia Treviño y Francisco Corzas, acompañados de Kelsen y Javier Esqueda, escriben y también ilustran. Escriben Charles Fournier, Alejandro Jodorowsky, René Rebetés, Tomás Doreste, Gerard Trifón, Sergio Vargas. Ambas portadas las ilustró Jodorowsky siguiendo una estética cercana al collage y al mundo surrealista que se vivía en las páginas de la revista. Ambas portadas las ilustró Jodorowsky siguiendo una estética cercana al collage y al mundo surrealista que se vivía en las páginas de la revista Snob, editada por esos mismos años por Salvador Elizondo. Este segundo número es innovador en el diseño de su lectura. La revista comienza a leerse desde la portada hasta la mitad y en sentido opuesto de la contraportada al centro. El diseño de las ilustraciones marca el tono, son más atrevidas al fluir y entrelazarse con los textos mixtos. Bueno, este sigue siendo el primer número, lo voy a ir adelantando para que podamos ver el segundo. Este es el segundo número, el segundo tomo. Una es la portada y la otra la contraportada, que son iguales, y se empiezan a leer en sentido contrario. Aquí donde vemos cómo colaboran entre ellos artistas plásticos con escritores, y me parece que es como muy importante esta cuestión porque realmente es en la década de los 60 donde se da esta ruptura de las fronteras, donde la presencia en México de Alejandro Jodorowsky es muy importante, porque realmente empiezan a colaborar, por ejemplo, Manuel Felgueres haciendo escenografías, o Vicente Rojo haciendo parte de cine, en donde finalmente los artistas plásticos empiezan a meterse en otros ámbitos que antes no les correspondían, antes no lo hacían. Aquí hay como ciertos resabios ahí con la poesía concreta. Y aquí es donde decimos que también esta ilustración empieza a invadir las páginas de la revista. Bueno, para 1964 la presencia de Jodorowsky en la escena mexicana de vanguardia ya estaba consolidada. 2 años antes formó con Arrabal y Topor el movimiento Pánico en París, y en México había realizado varios de sus efímeros pánicos en el Deportivo Bahía y en la Academia de San Carlos. Este es uno de los efímeros pánicos que hizo en San Carlos. También había montado con Leonora Carrington la obra teatral de Penélope, La Sonata de los Espectros, y filmado Hambilis. Su obra de la Ópera del Orden no logró estrenarse por no sobrevivir a la censura y trajo consigo la idea de su deportación. Bueno, estos son otros de los trabajos que hacía Jodorowsky con otros artistas, que finalmente tienen que ver mucho con la revista de Crononauta, por eso los pongo. Este es el mural de Manuel Felgueres que hizo para el Cine Diana, y que en la inauguración Jodorowsky hizo un efímero pánico en donde el mural sirvió en sí mismo como un instrumento musical. Algunas fotos de esa inauguración, en donde también se leía poesía, y en donde finalmente es uno de esos ejemplos donde se pueden imbricar todas las artes. Bueno, el segundo caso que les voy a presentar es el corno emplumado. El corno emplumado se publicó con regularidad en forma trimestral y luego bimestral de 1961 a 1969, siendo un total de 31 números bilingües en español e inglés, de 100 y 250 páginas cada uno, y con un tiraje promedio de 2.000 ejemplares a un precio de venta de $1 también. El corno trataba de poesía y de política. Para reconstruir este caso me valí principalmente de valiosas aclaraciones que Margaret Randall y Sergio Mondragón leyeron en el Centro Cultural Tlatelolco a principios de este año. Tras 45 años de rompimiento, los fundadores y coeditores del corno emplumado se encontraron para compartir las memorias de su proyecto. Margaret Randall y Sergio Mondragón fueron fundadores y editores del corno. Realizaron un importante trabajo de traducción paralelo a su obra creativa. La historiografía la ha considerado como una revista literaria progresiva configurada por poetas e intelectuales a través de toda América, y como un antigrupo de la contracultura que inauguraba una relación completamente inédita y una plataforma transnacional de poesía en América. Cada volumen incluía textos, la mayoría inéditos, en español o inglés con su respectiva traducción. Su objetivo fue un medio independiente
que difundiera los pensamientos, preocupaciones y presupuestos de origen estético-político sin limitarse a un territorio específico, pero procurando que el idioma no se convirtiera en un impedimento para conciliar el diálogo entre diferentes miembros de sus diferentes culturas. Esta es una revista cuyas páginas están dedicadas a servir a la palabra y con las cuales se pretende crear la publicación que hace falta hoy en día, cuando las relaciones entre los países de América son peores que nunca, rezaba la presentación editorial de su primer número. La publicación se estructuraba bajo 3 secciones principales: la prosa, en la que se incluían historias breves, ensayos y fragmentos de novelas, las cartas donde los corresponsables expresaban sus opiniones políticas, y la poesía, dedicada a la producción de un país sin reparar en la coincidencia de temas o estilos entre los materiales políticos elegidos. Incluía también numerosos dibujos de varios artistas. La aventura del corno emplumado, como lo define Sergio Mondragón, comenzó a finales de 1961. Inmerso en la redacción de una entrevista que le había realizado a Siqueiros en la cárcel, su colega de banca, el escritor Homero Arístegui, lo invitó a visitar al poeta Felipe Lamantía al departamento que habitaba en la colonia Juárez, en la Ciudad de México. Fue él quien le presentó a Margaret Randall, recién llegada de Nueva York en un camión Greyhound con su hijo Gregory. Juntos comenzaron a leer sus poemas y a hacer traducciones de calidad de otros poemas para compartir en intensas reuniones en las que convocaba a poetas de Estados Unidos y de países latinoamericanos y en que cada quien leía su trabajo. El departamento de Margaret Randall, recuerda Mondragón, estaba cubierto de pinturas abstractas expresionistas que veía por vez primera y cuya estética influyó de cierta forma en la revista. La traducción de poemas fue un factor primordial para que la revista despegara. Pronto comenzó a correrse la voz del proyecto y se acercaron poetas como los nicaragüenses Ernesto Cardenal y Ernesto Mejía Sánchez, el mexicano Juan Martínez, los artistas Felipe Ehrenberg y Carlos Offen Serpas, los poetas Ryan Branster y Abre Walling. De aquí surgió la oportunidad de editar una revista que mostrara, y entre comillas, los dos mundos, el orden de la poesía hispanoamericana y el de la poesía norteamericana, la poesía que se estaba escribiendo a lo largo del continente. Fin de cita. Tradujeron lo más que pudieron, incluyeron en sus páginas a poetas jóvenes no aceptados por la academia, trabajos que reflejaban sus vidas, no las que los profesores y editores deseaban. Incluían nuevas voces con otras ya establecidas. Sin experiencia previa en la edición de revistas, se lanzaron a la publicación del corno emplumado, nombre que aluda a 2 símbolos: al horn norteamericano, instrumento de jazz, y a la serpiente emplumada del dios prehispánico Quetzalcóatl. Margaret Randall, Abre Walling y Sergio Mondragón se encargaron de la edición. El primer número apareció en 1962 e incluyó trabajos originales de Ernesto Cardenal, el antropólogo Laurent Sojourner, León Felipe y dibujos de Leonora Carrington, el pintor expresionista abstracto Eliot Kunin y Milton Resnick. El segundo número contó con la participación de los poetas Robert Creeley, Phil Blackburn y Robert Kelly, así como poesías de Rosario Castellanos y del peruano César Vallejo. Así, el corno incluía la poesía de 2 mundos, el norteamericano y el latinoamericano, con un lenguaje impregnado de rebelión. Para Mondragón, el corno fue, por una parte, búsqueda y encuentro de una expresión de la moderna producción cultural mexicana e hispanoamericana. Los nuevos poetas mexicanos ya nos interesaban más por una perfección formal, el discurso lineal y la pureza idiomática. Trataban de romper con ese mundo y lo que representaba. Con Juan Rulfo y Carlos Fuentes había comenzado un cambio. Por su parte, los poetas beat usaban un lenguaje liberado, apostando por un hombre libre en un mundo positivo y personal. La poesía fresca, la tipografía novedosa y las ilustraciones de la revista hizo que se acercaran a la redacción Miguel Greenberg, Cecilia Vicuña, Raquel Jodorowsky, Haroldo de Campos y grupos de poesía concreta y nadaístas, estableciéndose así una notable red de comunicación e intercambio. Ninguno recibió un salario, era un trabajo de amor, comenta Margaret. Tampoco pagaron contribución alguna escritores ni artistas que en ocasiones daban los originales para venderlos en beneficio de la revista. Sin embargo, la cuestión financiera siempre fue un problema. En búsqueda del soporte económico y sin conexiones para conseguir dinero, se acercaron a José Gorostiza, entonces secretario de Relaciones Exteriores y autor de importantes ensayos teatrales, quien brindó apoyo financiero a la revista. Con disciplina y seriedad, lograron una publicación trimestral, algunas hasta de 300 páginas. La poesía fue central, pero también incluía ensayos, cortas historias, caricaturas, obras visuales, reseñas, manifiestos y tiras cómicas. Cada sección incluía la nota del editor. Poetas de diferentes latitudes contaban lo que sucedía en sus países, describiendo el contexto cultural y discutiendo ideas y batallas.
Con la enorme capacidad de trabajo de Margaret Randall y la ayuda de Arnoldo Orfilia, quienes pasó una lista de lugares de distribución de la editorial del Fondo de Cultura Económica, colocaron sus libros en toda América Latina. En pocas semanas, el Corno podía encontrarse en librerías de Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Lima, Santiago, Caracas, Quito, La Habana, Managua, Montevideo, y Nueva York y San Francisco. La mayor parte de los fondos provenían del gobierno mexicano, que nunca interfirió en el contenido de la revista, aunque muchos estaban en contra de la guerra de Estados Unidos y en Vietnam. Invitada como parte del jurado al Premio Casa de las Américas en 2011, en una entrevista, Randall declaró: "Lo verdadero es a menudo censurado. Al Corno, la Unión Panamericana, arma cultural de la OEA, trató de influenciar para que no publicáramos poemas de Cuba en el año de 1966. La Unión había comprado 500 suscripciones y amenazó con cancelarlas si seguíamos publicando a los poetas cubanos. Seguimos publicándolos y de hecho la Unión canceló las suscripciones, lo cual significó un fuerte golpe económico para la revista". En su época, al interior del país, hubo quienes no vieron al Corno con buenos ojos. Así vemos que en su carta de abril de 1968, Homero Arizquis comenta que el Corno emplumado está bajo el ninguneo de Carlos Fuentes y del grupo de las revistas Siempre. Léase Fernando Benítez y sus colaboradores. En un momento de dictaduras militares latinoamericanas, se ansiaban aires de revolución cubana como una aurora de esperanza. En el Corno, recuerdan, llamaban a todo esto revolución espiritual y hablábamos de un hombre nuevo que habitaba una nueva era, eco contemporáneo que convocaba una nueva solidaridad. Traducía no solo del inglés al español, sino de múltiples lenguas aún indígenas. Tenía la idea de ser un puente entre culturas, ideologías, generaciones, lenguajes y formas de construir poesía. También creían que la poesía podía cambiar el mundo en contra del comunismo, en contra del consumismo, resistiendo la idea de resolver los problemas a través de la guerra u otras formas de violencia y oponiéndose a la hipocresía que les rodeaba. Contó con la colaboración de muchos artistas visuales como Leonora Carrington, Elaine de Kooning, David Alfaro Siqueiros, Franz Kling, Felipe Ehrenberg, Bruce Connor, Álvaro Barrios, Eric Johnson, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Antonio Seguí, Rodolfo Sanabria, Vladi, Roland Topor, Juan Soriano, Kazuya Sakai, Silvia de Swan, Judith Gutiérrez, Matías Geritz con el seudónimo de Werner Kurners, Arnold Defkin, Lance Wyman, Marco Curtix y con fotos de Nacho López, George Cohen y Julio Tobías. Desde París en 1967, Julio Cortázar escribía: "Todo lo que he leído en el Corno me parece de primera, o cuando no lo es, me interesa lo mismo por su novedad o porque se está intentando un cambio en busca de una salida. Su revista me parece de las más hermosas que se hacen en Latinoamérica". El último número del Corno apareció en julio de 1969. El movimiento estudiantil de 1968 cambió las cosas cuando la revista se pronunció a favor de los estudiantes y en contra de la represión del gobierno. Todo el financiamiento oficial se retuvo de manera brusca. El número 28 de octubre del 68, en las primeras páginas de la revista, los editores declararon: "Hechos extraordinarios sucedieron en la Ciudad de México en los últimos días de julio. Hago notar que todavía no se había desatado la matanza de Tlatelolco. Un pleito callejero entre estudiantes fue reprimido violentamente por la policía. Se desencadenó una serie de hechos que han conmovido profundamente a nuestra población, que han sacado a la luz pública otros graves problemas que afectan a la vida de este país y han dinamizado un movimiento auténticamente popular encabezado por los estudiantes, quienes con asombrosa claridad mental y honestidad feroz están poniendo en evidencia la corrupción administrativa, la miseria ideológica de nuestro sistema y la demagogia en que se basa la inmediata necesidad de un cambio profundo y radical de nuestros sistemas y estilos de vida y pensamiento". Fin de cita. Además, en la segunda de forro se reprodujo una de las pintas que aparecieron en los muros de París durante la Revolución de Mayo del 68 que decía: "Seamos realistas, pidamos lo imposible". Y esto, para los ojos institucionales, era el miedo a la justicia radical. La nota editorial de su último número 29 menciona que a partir de la protesta que elevaron a la edición de octubre correspondiente al número 28 contra la represión de los estudiantes, se suspendió el subsidio gubernamental que recibía la revista y que constituía un poco más de la mitad de los fondos. Fue con los donativos de colegas y amigos
que se publicó en la tercera de Forros, que lograron imprimir un número más de la revista. También en octubre, Sergio Mondragón se separó de la revista, quien por más de 7 años fue el editor de la lengua española. Su despedida se publicó en la página 104. Sergio y Margaret tomaron caminos ideológicamente distintos. Él se involucró en la filosofía budista y textos místicos. Ella vio a Cuba como a la sociedad del futuro, como una perspectiva revolucionaria. Como resultado, Roberto Cohen reemplazó a Sergio Mondragón como editor en los últimos números publicados en 1969. Margaret fue perseguida. El ejército entró a su casa en la que se escondía con sus 4 hijos y Roberto Cohen, el padre del menor. Ana tenía 3 meses. A partir de este evento, Margaret Randall se fue a vivir a Cuba. El Corno abrió un espacio cultural y político en los 8 años que se publicaron más de 700 poemas, ensayos e imágenes visuales de artistas de 37 países, de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Guatemala, Perú, nadaístas de Colombia y poesía concreta de Brasil. Produjo antologías poéticas de Canadá, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Chile, Uruguay, China, Rumanía y Australia. Publicó por vez primera traducciones al español de Allen Ginsberg y en inglés de Ernesto Cardenal. El Corno fue una voz de resistencia. Creían que la poesía se podía escribir de cualquier cosa. Creían en el poder del arte para cambiar el mundo. Bueno, además de la revista, también publicaron algunos libros de algunos autores específicos, como estos que vemos aquí. Estas ilustraciones son de Felipe Ehrenberg. Y bueno, me sigo con un caso similar, que me detengo menos tiempo en este caso, que es de la revista Snob. Cerca de los intereses de Crononauta y el Corno Emplumado estaba también la revista Snob, creada por Salvador Elizondo, Juan García Ponce y Emilio García Riera en 1962. Snob fue una revista que reunió las más variadas colaboraciones de los escritores, críticos y artistas plásticos y más activos y atrevidos de la época. La redacción estuvo integrada por Emilio García Riera, Jorge Ibargüengoitia, Alberto y Cecilia Gironella, Yomi García Ascot, Alejandro Jodorowsky, Luis Guillermo Piazza, Tomás Segovia, Leonora Carrington y Katy Horna. En sus páginas también se incluyeron ensayos de José de la Colina y Álvaro Mutis. Bueno, lo que me parece también como muy interesante es cómo los mismos personajes van de un lugar a otro, cómo van participando de un lugar a otro, lo cual me parece que también es una manera de establecer estas redes de las que me interesa mucho comentar. Cerca de la vena del Crononauta, Snob anunciaba que abriría a sus lectores las partes de lo insólito, dando rienda a la imaginación y a escritores y artistas, donde inventaron palabras e historias y realizaron reportajes y entrevistas ficticias, burlándose de la convencional y de la solemnidad. Era lúdica, iconoclasta, que abría puertas a una sociedad conservadora y asfixiante. Su publicación también fue efímera. El primer número apareció en junio de 1962 y en octubre de ese año la revista salió de circulación por falta de patrocinio, teniendo 7 números editados. Contaba con suplementos de interés general, cuentos y artículos de actualidad que incluían montajes y fotografías, además de ilustraciones. Su contenido era provocador. De corte literario, en sus páginas abordaron temas que apuntaban a una nueva corporalidad en las prácticas artísticas cercanas a Bataille, sobre el erotismo, el nudismo y las drogas. Tenía una sección de crónica social llena de humor. Para la revista Snob, declaraba Salvador Elizondo, conseguí el dinero de alguna manera con Alatriste, que era un productor de cine, y nos lanzamos a hacerla como nos diera la gana. La revista no debía tener en absoluto ningún criterio. Podía escribir todo el que quisiera, de ser posible que fueran tendencias contradictorias. Teníamos nombre de letras serios como Tomás Segovia, un poco más festivos como García Ponce, y había comunistas, católicos y nazis. Teníamos, por ejemplo, columnas dedicadas a la economía política, al marxismo y también una sección de modas. En esta última sección, en el primer número, salió Piti Saldívar como la mujer más elegante de México. El comentario lo escribió María Luisa Elliot, que era la esposa de Yomi García Ascot. Se hacía una crónica de sociales imaginaria, con los nombres entreversados, estilo joyciano, sobre gente conocida. Se sabía perfectamente quiénes eran. La fotógrafa Katy Horna estuvo a cargo de la sección titulada Fetiche. En ella recrea un ambiente inusitado y onírico. El primer título, Oda a la necrofilia, evoca la fragilidad de la vida a través de símbolos como la vela, el libro y la máscara.
Fue un espacio para la experimentación de los discursos visuales y literarios que buscó transgredir y romper con la solemnidad del arte y la cultura de las décadas anteriores. La recuperación de la figura de Lenché en la época refleja la influencia de Bataille en México, el interés de estos artistas por fotografiar la búsqueda de nuevas formas transgresoras de representar el cuerpo. Las fotografías de este antiguo suplicio chino que consistía en la ejecución del descuartizamiento de una víctima drogada con opio fueron recuperadas en las lágrimas de héroes de Bataille. A través de este libro se convirtieron en un objeto de interés de una variedad de artistas y escultores en México a principios de los años 60. Las fotos, donde se confunden éxtasis y sufrimiento, fueron para Salvador Elizondo el punto de partida y eje de su innovadora novela Para ver, mientras que Alberto Gironella incorporó el supliciado en el imaginario de la España negra. Las transgresiones al cuerpo son mostradas en la revista por medio de la deformación y la violencia. Los dibujos de Cuevas muestran cuerpos malformados que dialogan con el dolor en el suplicio chino de Lenché. Perdón con este traje porque aquí veo algo muy raro. Bueno, otra revista que también ya forma parte de los años 70 son dos casos. Uno, voy a tratar el caso de la revista Schmuck, que también hace como una diferencia con los años 60. Voy a saltar esta parte. El caso de la revista Schmuck. Inglaterra es el país que Felipe Ehrenberg y Martha Elion eligen para residir en 1969 cuando se van de México. En Devon encuentran una atmósfera propicia y suficiente espacio para trabajar. Junto con David Mayor, fundaron la editorial Boyes Press, una de las principales editoriales de arte contemporáneo de entonces, a las que años más tarde se sumaron Terry Wright y Takako Saito. Publicaron alrededor de 150 ediciones de tiraje limitado y construyeron una importante red de artistas editores, entre los que se incluían europeos y ya reconocidos por el movimiento Fluxus, además de latinoamericanos que trabajaban acciones poéticas como una manera de desmaterialización de las obras de arte. Para sus publicaciones utilizaron principalmente el mimeógrafo, que les permitió alcanzar un amplio rango de experimentación que se puede apreciar en la variedad de libros y folletos que editaron. En marzo de 1972, Boyes Press lanza el primer número de la revista Schmuck, una publicación periódica a manera de antología organizada en torno a un país, región o cultura, influenciada por los anuarios Fluxus de los años 60, inspirada en el corno emplumado. De la participación de Ehrenberg en la revista dirigida por Margaret Randall y Sergio Montagón, retomaron la idea de compilar por temas, trabajos e ideas que dieran muestra de distintas situaciones artísticas como políticas y la posibilidad de reconfigurar las fronteras culturales. Schmuck, como el corno emplumado, permitía configurar la publicación con colaboraciones a distancia y fomentar el diálogo entre artistas, países e incluso continentes. Esto logró la propagación de ideas compartidas independientemente del contexto geográfico. Entre 1972 y 1973, Boyes Press publicó 8 números de la revista Schmuck, de los cuales 6 estuvieron dedicados a la producción artística de países específicos: Hungría, Francia, Checoslovaquia, Alemania, Islandia, Japón, y 2 de temas generales, con un tiraje cercano a 500 números y compuesta por múltiples impresos de diversos artistas que eran duplicados y encuadernados por David Mayor y Felipe Ehrenberg, se distribuía principalmente por correo. Schmuck sirvió también como una plataforma para promocionar las ediciones de Boyes Press, ya que solía incluir postales, reimpresiones de libros de artista, catálogos de publicaciones y hasta anuncios de otras editoriales alternativas dirigidas por artistas. Concebida como un foro abierto que fomentaba tanto el intercambio entre artistas como la creación de redes y distribución, la revista se convirtió en un proyecto vertebral para Boyes Press que buscaba generar la posibilidad de crear una comunidad entre grupos diseminados que podían unirse en torno a intereses estéticos, sociales y políticos y crear así una relación más estrecha entre artistas y lectores. Un trabajo realizado por Ana Romandilla, que forma parte del equipo de Arqueya, analiza la fortuna de un caso del número Schmuck sobre América Latina que nunca se publicó. Boyes Press dedicó 2 números a la revista Schmuck a Europa del Este, Checoslovaquia y Hungría, uno a Francia, Alemania, Islandia y a Japón respectivamente, y un proyecto que no se llevó a cabo en ese momento para América Latina. En 1973
se lanzó una convocatoria para colaboraciones de América Latina que declaraba, bueno, sí lo voy a traducir, nuestra política básica es hacer una concesión para las nuevas ideas políticas de América Latina. Esperamos su participación. La invitación fue exitosa y la respuesta por parte de los artistas latinoamericanos fue vasta. Desde países como Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, Boy Express recibió obra de artistas y poetas escritores como Clemente Padín, Jorge Caraballo, Eduardo Antonio Vigo, Horacio Zavala, Cindo Mireles, Gabriel García Márquez, Guillermo Deisler y Pepe Maya. Muchos de estos artistas se valían entonces del uso del lenguaje, la poesía, como acción en un sentido de construcción y de construcción en un pensamiento vinculado fuertemente con las dictaduras y la situación política de sus países. En el caso de Clemente Padín, quien contribuyó con poemas visuales, no semánticos ligados al lenguaje de fines de los 60, que a través de una visión performática de la lectura brinda la posibilidad de pensar el gesto poético como un acto político. En cierta manera, el contexto de los países que pasaban por brutales dictaduras era similar a los de países de Europa del Este, que al igual que las ediciones checoslovaca y húngara de Smuk, la edición latinoamericana ofrecía un vehículo para desafiar la censura y denunciar las desigualdades sociales en el contexto internacional. Sin embargo, el proyecto de edición de Smuk América Latina se vio interrumpido en 1974 por el regreso a México de Felipe Ehrenberg, quien trajo consigo el material y lo conservó en su residencia de Jico, Veracruz, por 4 años. En septiembre de 1978 se presentó en el Museo Carrillo Gil de la Ciudad de México la muestra Testimonios de Latinoamérica, comunicaciones visuales alternativas, que contó con la publicación de los números 42 y 43 de la Semana de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes a manera de catálogo. Los 5 años transcurridos entre la primera convocatoria de Smuk Latinoamérica y la exposición no pasaron en vano. Si bien, como Ehrenberg anotó en el texto introductorio del catálogo, la obra presentada no tiene fecha de caducidad, la situación en los países y para algunos de los artistas participantes no era la misma. Argentina había pasado del fin de una dictadura en 1973 al inicio de una segunda en el 76. En Uruguay, Clemente Padín y Jorge Caraballo habían sido apresados por la dictadura en el 77. Otros artistas vivían para entonces en el exilio. Al respecto, Ehrenberg dejaba en claro: para proteger la precaria libertad de la vida de otros creadores, hemos tenido que omitir hasta la mención de sus nombres. Lamentamos profundamente no poder exhibir la totalidad de los materiales reunidos. Esta ausencia, este silencio, también forma parte de la muestra que quiere ser representativa de América Latina. Testimonios de Latinoamérica reunió además material recibido por Boy Express en Devon, nuevas creaciones realizadas en un segundo plazo, reuniendo 500 testimonios de más de 70 artistas, incluyendo producción de artistas chicanos como Harry Gamboa y Terry Sandoval, manteniendo la intención inicial de estructurar una comunicación visual alternativa. La obra que conformó la exposición y se publicó en el catálogo juega con códigos y mensajes ocultos en el lenguaje visual. El significado de ser expuesta en un recinto como el Museo Carrillo Gil y la circulación que le dio un tiraje de 260,000 copias hizo posible que la obra alcanzara una audiencia mucho más amplia que la red inicial de Boy Express. Este es, bueno, que tiene como un formato más de tabloide y en un papel revolución, realmente era un catálogo muy sencillo, pero que bueno, finalmente reúne materiales muy interesantes y que me pareció también pertinente hablar de ello porque creo que estos proyectos, estos estudios de caso de los que les he hablado coinciden tanto en esta interdisciplina como también en este interés por crear redes hacia Latinoamérica principalmente y tener una distribución mucho más amplia de los pensamientos políticos y estéticos de la época. Muchas gracias.